Este es nuestro programa para el primer capítulo. Álgebra vectorial e introducción al cálculo vectorial. Vamos a comenzar entonces con sistema de referencia, para luego ya tiene el desarrollo del programa dividido en tres partes. Álgebra, luego derivación y finalmente integración. Con respecto a sistemas de referencia, a manera de repaso simplemente, en el plano tenemos al sistema de coordenadas cartesianas con dos ejes abscisas ordenadas, un punto cualquiera en el primer, tercero o cuarto cuadrante, se especifica mediante este par ordenado y en general exige cualquier punto, ¿sí? Que no son más que proyecciones perpendiculares a cada uno de los ejes. Pero también debemos recordar que hay otros sistemas de coordenadas como el polar, en donde tenemos un eje polar que generalmente hacemos coincidir con el eje X del sistema de coordenadas cartesianas. Un punto cualquiera en el sistema de coordenadas, como este punto M, lo especificamos mediante esa distancia que va, aparte del polo mismo, desde el polo hasta el punto con una distancia polar ρ o r minúscula, y el ángulo que forma esta recta con el eje polar, con el eje X, si quieren, el ángulo phi. ¿Ya? Entonces, ese par ordenado también sirve para especificar un punto cualquiera en este plano de dos dimensiones. Bueno, redundancia, ¿no? Plano siempre es de dos dimensiones. ¿Ya? Entonces, indistintamente, cualquiera podemos usar. Obviamente, como son dos formas distintas de ubicar un punto en el plano, tiene que haber una correspondencia. Y esta correspondencia lo llamamos transformación de coordenadas, ¿no es cierto?, de cartesianas a polares y viceversa. En este caso hacemos coincidir con el sistema de coordenadas cartesianas, el eje X viene a ser el eje polar, el origen del sistema de coordenadas coincide también con el polo y un punto cualquiera en el sistema de coordenadas cartesianas XY y en el sistema de coordenadas polares el radio polar y el ángulo alfa o phi, no importa, ¿cierto? Contando siempre en el sentido en que contra el reloj o sentido contra el reloj. ¿Ya? ¿Cuáles son entonces las relaciones? Siendo esta la hipotenusa, no es más que aplicar Pitágoras, r cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, o r raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y también tangente de este ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, y sobre x. Así también podría ser que nos convenga convertir, conociendo coordenadas polares a coordenadas cartesianas, ver que x es el cateto adyacente de este triángulo rectángulo, r coseno de alfa, entonces, y r seno de alfa por ser el cateto opuesto. Entonces, esta lógica vamos a continuar aplicando también para sistemas de referencia en el espacio. En el espacio, sistemas de referencia cartesiano con tres ejes. Se suele escribir muchas veces este con el eje X, este con el eje Y y perpendicularmente a ello en el sentido siempre antirreloj Z. Nosotros escribimos X saliendo de la pizarra o de la página, Y horizontal y Z vertical. ¿Cuál es la idea? El plano natural que tenemos es el horizonte, el plano del suelo, el horizonte. Entonces especificamos con XY y la profundidad o la altura, así que la profundidad por debajo del plano XY y la altura por encima del plano XY mediante el eje Z, positivo para encima y negativo para abajo.
¿ya? Entonces, eso es lo que más vamos a usar, sin que esté prohibido usar el otro X, Y, Z, ¿ya? Entonces, un punto cualquiera proyectando este punto hacia el plano X, Y perpendicularmente y este punto, además, proyectar perpendicularmente a cada uno de los X, Y, y así también proyectar perpendicularmente hacia el eje Z, que es paralelo a esta recta diagonal. Igual, entonces, tenemos un punto especificado mediante una tríada ordenada, ¿sí? Las coordenadas cilíndricas, bueno, aquí complementar, por favor, en el espacio son 8 octógonos, 4 encima de XY y otros 4 por debajo de XY, es un poco más complejo, ¿no? El sistema de coordenadas cilíndricas en un punto cualquiera, ya relacionado, miren, con las coordenadas cartesianas, igualmente se representa por las coordenadas la distancia polar, el ángulo phi y además la altura sobre el eje Z, que es el mismo en coordenadas cartesianas. Entonces, Rho, phi, Z viene a ser la tríada ordenada en el sistema de coordenadas cartesianas. Si observan la figura detenidamente, las correspondencias son para el sistema de coordenadas polares, en este caso Rho, R minúscula es lo que más vamos a usar, sigue siendo x cuadrado más y cuadrado porque este punto hay que proyectar perpendicularmente a ambos ejes, x y y. El ángulo phi también, cateto opuesto y cateto adyacente, y z igual a z. Z polar con z cartesiano. Y también para el sistema de coordenadas cartesianas, conociendo coordenadas polares, también z cartesiano igual a z polar. La correspondencia. Añadimos sistema de coordenadas esféricas simplemente como un comentario en este caso. Alguna vez utilizaremos, ustedes han hecho en cálculo 2, de tal manera que todo ese material también se empleará acá. Recordar simplemente para fines de registro acá, la tríada ordenada en el sistema de coordenadas cartesianas es esta distancia que no es distancia polar, una distancia del origen, a este punto P, R, el ángulo θ que forma con el eje Z, y phi sigue siendo el ángulo con el eje X como en el sistema de coordenadas cartesianas. Algunos autores suelen invertir estos ángulos, phi al medio y θ al final. Raros son, los más utilizan esta tríada ordenada, como estamos habituados. No y, x, z, ¿cierto? Sino x, y, z en ese orden estricto. Aquí también rho, phi, z. Aquí rho, θ, phi. ¿Ya? Las correspondencias entre sistemas de referencia lo tenemos en esta tabla, que no es muy complicado relacionar. Este breve repaso de sistemas de referencia nos permite ahora representar un vector en esos sistemas de referencia, en particular en el sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, dos componentes de un vector, es lo que más nos interesa, ¿no? Y vectores unitarios. Un vector, como en este caso B minúscula, en el plano del sistema de coordenadas cartesianas se representa colocando en el origen o en cualquier otro punto, eso no tiene interés, ya es lo mismo. Pero por comodidad solemos, ¿no es cierto?, colocar un vector con origen en el origen también en el sistema de coordenadas cartesianas. Este vector se deja descomponer, proyectar, tanto sobre el eje X como también sobre el eje Y. De esta manera, este vector tiene componentes X y componentes Y. Son vectores. Así como podemos descomponer, también podemos componer el vector B, escribir como la suma de este vector más este vector. Una suma vectorial, por supuesto. Sí. Como rompecabezas, podemos desarmar o también podemos armar. De eso se trata. ¿Ya?
¿Cuánto vale cada uno de estos componentes cartesianos en el plano? Componente X, como se puede ver, aplicamos trigonometría siendo el cateto adyacente B, la magnitud del vector B por coseno de alfa. Y siendo este el cateto opuesto, B seno de alfa, ¿no? Asimismo también la magnitud de este vector, por Pitágoras, componente x al cuadrado más componente y al cuadrado, 6 cuadrado. Y el valor de este ángulo, si nos interesara, no es más que componente y sobre componente x. Tangente, perdón, de alfa, componente y sobre componente x, ¿no es cierto? O al revés, si quieren. Miren, esto es para conocer el tamaño de un vector, conociendo sus componentes, y esta sirve para indicar qué dirección, qué ángulo forma con el eje x. ¿Sí? En cambio, encontrar componentes conociendo al vector en su tamaño y su dirección, esto es el ángulo. Entonces, así se encuentran los componentes de un vector en el plano. El vector unitario surge del hecho de que les dije que el vector B se puede descomponer como también se puede componer, se debe componer. Y como cada vez eso va a aparecer y el sistema de coordenadas también va a estar presente permanentemente, entonces para generalizar se definen vectores unitarios en la dirección X y vector y J vector para componente Y. Y todo vector unitario, como se define, de cualquier vector, es su vector sobre su magnitud, como en este caso está sobre el eje X, entonces este vector, componente X del vector B, sobre su tamaño. Lo mismo para componente J, para el vector unitario J es componente Y, este vector, sobre su tamaño. Y su magnitud, su módulo, si quieren, es igual a 1, obviamente, ¿no? De este modo, entonces, pasando esta magnitud a multiplicar acá, B sub X se escribiría vector, B sub X por Y, B sub Y vector se escribiría B sub Y por J. Es decir, la suma de ambos vectores o componentes de los vectores nos reproduce el vector que ha sido descompuesto, rearmar, es decir, componente X más componente Y. Es decir, un par ordenado. B sub X, B sub Y, como las coordenadas que hemos representado en el sistema de coordenadas cartesianas para las posiciones. Similar notación. ¿Ya? Sí, con lo que comenzaba diciéndoles. El vector puede estar aplicado por aquí o por acá abajo, donde sea, no importa, las relaciones son inalterables, mantienen la misma formulación, la misma representación matemática o la misma fórmula si quieren. Esto tiene que estar tan claro, yo sé que han hecho, pero como este es un repaso, tiene que estar tan claro para luego generalizar esto en 3 dimensiones. Hasta ahora habría alguna dificultad de no recordar quizás o de tener alguna duda en las relaciones que hemos presentado, sobre todo en este punto. Hola. Está todo glorioso. ¿Recordaron todo? ¿Bien? Sí, sí, Sandra. Bien. Entonces pasamos. En 3D, en el espacio. En el sistema de coordenadas cartesianas. Nuestro vector. Igualmente se deja de descomponer. Primero proyectando perpendicularmente sobre el plano XY. Y luego también proyectando ese punto perpendicularmente hacia el eje Y, hacia el eje X. Así entonces, esta proyección, que es lo mismo que es componente X, componente y componente Z. ¿Sí? Para dibujar bien, siempre es mejor trazar esta diagonal, esa hipotenusa en plano XY, y paralelamente a ello trazar para su componente X. Esto es 90 grados, ¿no?
Entonces, teniendo los tres componentes, debemos recordar que el vector, por tanto, debe ser la suma de sus componentes, vectorialmente, por supuesto. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto valen cada uno de los componentes? Se suele indicar para la dirección de este vector los ángulos que forman alfa con el eje X, beta con el eje Y gamma con el eje Z, como lo tenemos aquí. Alfa con el eje X, beta con el eje Y gamma con el eje Z. Entonces, tres ángulos determinan la dirección de un vector. Pero, ¿qué ángulos? Estos ángulos alfa, beta y gamma. Eso es un acuerdo en realidad interno en física en particular. Podríamos haber hecho uso exclusivo, por ejemplo, del sistema de coordenadas esféricas sin recurrir a coordenadas cartesianas, pero un vector como está en el espacio y en el sistema de coordenadas cartesianas ha encontrado mucha popularidad por este denominativo. Utilizar no cualquier función, sino solo coseno, por lo que es decir el nombre de cosenos directores. Por ejemplo, podrían ver para el componente Z, aquí se ve claramente, este es 90 grados, entonces este componente Z no es más que la hipotenusa, que es la magnitud de A, por el coseno del ángulo gamma. ¿Sí? Como estoy diciendo acá. Componente Z, la magnitud de B por el coseno de gamma. O si quieren, coseno de alfa o coseno de gamma, a ver. Coseno de gamma será el componente cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente es componente Z sobre la hipotenusa. Y lo mismo para alfa, componente X sobre B, para beta, coseno de beta, componente Y sobre B, y para gamma, componente Z sobre gamma. Esta simetría que tiene bajo esta notación un vector representado en el espacio, no has recibido esa denominación de cosenos directores, cosenos que indican la dirección de un vector. No son independientes. Dos ángulos suficientes para determinar qué dirección debe tener el tercer ángulo, qué valor debe tener el tercer ángulo. Y eso podemos verlo inmediatamente elevando al cuadrado cada uno de estas expresiones y sumados miembro a miembro, y encontraríamos lo que se llama teorema de Pitágoras en el espacio. Coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma, igual, ¿no es cierto?, la suma de estos con el denominador b al cuadrado, y como es el tamaño del vector b, sobre su tamaño también, entonces se simplifica, esto es igual a 1, y de esta manera esta relación constituye la interrelación entre los ángulos alfa, beta y gamma. Por eso decía que no son independientes. Conocido, por ejemplo, alfa y beta, de aquí podemos despejar el valor que va a tener gamma, o al revés. ¿Ya? Entonces, 2 suficiente, el tercero se determina a partir de esta relación. ¿Ya? Así, entonces, nosotros vamos a trabajar para la dirección de los vectores o componentes de los vectores, de que despejamos B sub X, B coseno de alfa, B sub Y, B coseno de beta, B sub Z, B coseno de gamma. O si quieren conocer la dirección, conociendo componentes del vector y también el tamaño del vector, directamente aplicando los cosenos para alfa, beta y gamma sucesivamente. ¿Bien? En coordenadas polares, que es otro sistema de referencia que hemos visto, los cosenos, los ángulos unitarios se definen obviamente en la dirección radial, radio polar si quieren, U sub R, vector unitario en esa dirección, este vector sobre su magnitud. Y lo mismo en el sentido en que avanza el ángulo θ, el vector unitario azimutal, ¿no? O polar en este caso, sí. Perpendicular al primero. Es decir, no, aquí 90 grados.
¿ya? Y en el sentido anti-cero. Yo solamente les voy a decir lo siguiente. Mientras que I y JK son constantes para derivación, para integración, son perennes en el tiempo, en el espacio. En cambio, estos vectores, dependiendo cuánto valga θ, un poco más arriba o estando acá, las direcciones de estos vectores van cambiando con el ángulo θ. Entonces, no son constantes, son vectores unitarios variables. Y por tanto, se derivan, se integran. Es muy diferente respecto a los vectores unitarios I y JK. ¿Ya? Por tanto, hay que tomar en cuenta eso. De todas maneras, si en el cálculo de algún problema fuese necesario trabajar con estos vectores unitarios, la interdependencia, la relación que hay entre vectores unitarios cartesianos y J en el plano, con el vector unitario radial, lo tiene acá, el vector unitario polar o azimutal, como se conoce, con I y J de esta manera. O al revés, si ustedes conocen los vectores unitarios polares, con los vectores unitarios cartesianos tienen esta relación. ¿Ya? Nosotros vamos a requerir para algunos problemas seguramente estas equivalencias. ¿Ya? La ventaja que puede tener sistemas de referencia, en el caso del plano, por ejemplo, un vector que vaya desde el origen hasta el punto P, un vector como este R, ¿no? No necesita, como en el plano, dos componentes. Solamente tiene un componente, su magnitud y el vector unitario es radial. Pero ya les dije, la desventaja es que este es variable. En cambio, en el sistema de coordenadas cartesianas I y JK, aunque requerimos tres componentes X, Y, Z, pero I y JK son constantes. Esa es la gran diferencia o la gran ventaja. ¿Ya? Jóvenes, consultas sobre cosenos directores. Ingeniero, ¿puede volver a explicar de las coordenadas polares, por favor? Sí, esto, ¿no? Sí. Bien. En el sistema de coordenadas cartesianas, mire, esto es I, esto es J. Derivemos, integremos. Es una constante o sumemos los sistemas, son constantes que nunca cambian. Por tanto, su derivada es 0 y integral lo sacamos fuera de la integral porque es una constante. Decía que son constantes en el espacio y en el tiempo. Pero, no es todo el punto C este, donde sea I y JK siempre van a estar. A lo sumo quizás trabajemos con menos J o con menos I, porque van a estar sobre el eje negativo de X. Pero estos vectores unitarios polares, o sub R o sub θ, con el valor de θ, por ejemplo, si θ es 0, este punto sería. Este va a ser U sub R y este va a ser U sub θ. Cuando está aquí, este va a ser U sub R y este va a ser U sub θ. O en un punto como este va a ser U sub R y este va a ser U sub θ. Van cambiando con la posición, mejor dicho, con el valor del ángulo θ. Son variables. Son vectores unitarios variables. Pero, reitero, algunos problemas requieren trabajar en el sistema de coordenadas. Para este fin, para fines de integración sobre todo, o derivación también, algún problema puede ser, su equivalencia con los vectores unitarios son estas dos. Todas que tengamos al principio, en términos de U sub R, pues convendrá colocarlo en función de I y J para luego proceder a derivar solamente θ, porque I y J son constantes. Y también para la integral, si aparece en la integral U sub R, también tenemos que reemplazar
en función de I y J para sacarlo y integrarlo respecto a la variable θ seguramente. ¿Ya? A eso nos referimos. Parece sencillo, pero en el cálculo ya no es tan sencillo, ni sumar tampoco. Esta U sub R es diferente a U sub R, que por aquí va a ser vertical hacia arriba. Entonces habría que hacer una suma vectorial, no es complicado. ¿Ya? En cambio, como vamos a ver inmediatamente, en el sistema de coordenadas cartesianas, las operaciones se simplifican enormemente, aunque su tamaño es algo inflado. Sí, hola, no sé si la consulta fue atendida. Gracias, ingeniero. Bien. Entiendo que todavía tenemos algunos minutos, a ver si hacemos algunas aclaraciones. En el sistema de coordenadas polares, vean, un vector, como en este caso, un punto cualquiera, el vector B, tiene esta representación, tiene un componente radial y tiene un componente azimutado. Para nosotros, este sería su componente Y en coordenadas cartesianas, perdón, este vector es su componente X y este es su componente Y, perpendiculares a los X y Y. Así que tampoco se gana ni se pierde mucho. Mejor trabajar en el sistema de coordenadas cartesianas. Aquí, para sistema de coordenadas cartesianas, y con referencia a coordenadas cilíndricas en el espacio, miren, no hay cambio para componente X y únicamente se añade componente Z. Se sigue utilizando, como dijimos, para cualquier vector, como en el plano añadiendo el eje Z. Pero en el espacio es complicado. Los vectores unitarios, miren, radial, se llama azimutal, polar, o en plano X es muy complicado. Entonces, trabajar con estos vectores unitarios es complejo. Pero esperemos que no toparnos con problemas de esas características que demanden este uso. Y si hay en el libro, problemas, en una primera instancia intentaremos hacerlo. No se puede, pues vamos a renunciar. Escogeremos de los tantos problemas que hay, problemas que no tengan esta dificultad. Mayormente intentaremos resolver en sistemas de coordenadas cartesianas, en último caso en cilíndricas y así exigen problemas. ¿Sí? Bien. Estas son algunas relaciones que ustedes permanentemente lo tienen ampliado, por supuesto, en sus libros de matemáticas. Yo solamente en este cuadro resumo las cantidades que más vamos a usar. Un vector de L cualquiera y sus proyecciones de los planos, ¿no? De elementos de superficie sobre el plano YZ, sobre el plano XZ, sobre el plano XY, ¿no? Así también el elemento de volumen, igual en coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas. Esto como resumen lo tendremos, ¿no? No será posible demostrarlo porque eso se hace en matemáticas, pero sí tendremos oportunidad de aplicar esos resultados finales. Bien. Entonces, esta es la idea. Nosotros, para no dejar muy atrás a los compañeros, ¿no? Haríamos el día viernes álgebra y probablemente derivación de vectores. El día viernes tenemos más espacio mayor. Pero por favor, ustedes en base a estos apuntes,
vayan repasando, primero la suma, luego la resta, y que sea un breve, o nuestro repaso sea breve, lo que completemos el día viernes. Jóvenes, por favor, sus consultas finales. Todo bien, ingeniero. Ya, entonces, por favor, repasen sus apuntes de cálculo, de todos los cálculos, en base a estos apuntes que están orientados a lo que nosotros vamos a requerir en la asignatura. Con esto, entonces, por ahora, damos por concluido y nos vemos el día viernes a las 18:15, creo que es. No sé si podemos adelantar a las 18. Está bien, ingeniero. Bien, Ya. bien. Entonces, yo les voy a citar a las 18, pero si hay dificultades, lo postergamos nomás para 18:15. Ya me avisa. Ya, ingeniero. A las 6. Listo, saludos, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Sí, Gracias. ingeniero, hasta luego. Chao.